Muy buenos días a todos ustedes. Veo un público bastante nutrido. Supongo que es por el interés a la Ley Federal del Trabajo que está siendo reformada en estos momentos en las cámaras. No sabemos bien qué va a resultar de todas las maniobras políticas que se traen la clase política, ¿verdad? Pero desgraciadamente esperamos lo peor, ¿verdad? Ojalá que no. Entonces, tengo el gusto de presentarles a nuestros ponentes en orden de aparición. El profesor Jorge Robles, que es sociólogo e historiador, se ha dedicado a analizar, a estudiar los cambios en la Ley Federal del Trabajo desde hace bastante tiempo. Y por otra parte, es un activista sindical. En ese sentido, pues es interesante tener su punto de vista, ¿verdad? Porque representa al sector más afectado por estas reformas que van a ser los sindicatos, aunque vamos a ser afectados todos a la larga. Él es coordinador nacional del Frente Auténtico del Trabajo, es una de las grandes centrales de trabajadores que han tenido unas luchas heroicas en el país, en las maquiladoras y en diferentes sectores obreros, grandes sindicatos, un sector muy combativo de los trabajadores mexicanos. Y además es el secretario de Relaciones Exteriores de la Unión Nacional de Trabajadores, que es esta central importante que se formó hace algunos años, que agrupa a los sindicatos independientes de nuestro país. Después participará la maestra Quetziquel Flores. Ella viene de nuestra UAM, la UAM Iztapalapa, la UAM Azcapotzalco, Armando del Departamento de Derecho. Ella es experta analítica de estas cuestiones del área del derecho del trabajo, precisamente de la UAM Azcapotzalco. Ella se ha dedicado pues intensamente y extensamente a estudiar estos fenómenos y pues a lo largo del trabajo en su área y presentaciones y discusiones, pues está bastante informada de lo que está pasando ahí. Y por último, el compañero doctor Armando Rendón, también académico de muchos años en el área de ciencias políticas de la UAM Iztapalapa, ha publicado extensamente sobre la historia del movimiento obrero, sindicatos y otros temas, la autogestión últimamente. También Jorge ha estado trabajando en las cuestiones de la autogestión obrera. Y estamos esperando a un compañero a ver si viene al ratito para presentarlo también. Entonces ya no alargamos más esta presentación y damos inicio con el compañero Jorge Robles. Muchas gracias, y además con esta presentación pues uno se siente muy bien. Gracias por lo de combativos y que a veces nos ponemos a llorar porque la situación está muy, muy dura en la vida cotidiana en las fábricas. Y un placer estar con tanto joven y jóvana. No sé aquí cómo manejan el rollo de género, creo que no es un problema de gramática, pero bueno, gracias por estar aquí. Yo decía que empezar no me gustaba tanto, lo decía al principio, porque este es un espacio de reflexión, de difundir la investigación. Y cuando se toca el tema de la ley laboral, que así estaba planteada, pues hay dos aspectos. Uno es qué es lo que tenemos de ley y si debemos o no debemos, o queremos o no queremos cambiarla. Hay dos corrientes en el movimiento sindical: que no se toque un pelo a la ley federal del trabajo, que no se toque. Chinga, ¿y por qué no se va a tocar si con ella nos están abrochando? Aplicando la ley federal del trabajo están estableciendo los mecanismos de control, el fortalecimiento del charrismo y los contratos de protección. Caray, pues ¿de dónde viene entonces la ley federal del trabajo? Y ahí nos vuelven a salir los discursos, el 123 que corrió ríos de sangre. A ver, ¿cómo estuvo? Aparecen los carrancistas con camisetas de Pancho Villa y Zapata, los constitucionalistas, sobre ese discurso. Y la clave está en que entender el sistema laboral mexicano nos permite entender
por dónde van las reformas. ¿Y por qué? La propuesta Calderón, que era muy amplia, fue negociada, dejando a un lado la parte colectiva para centrarse en los asuntos individuales. Entonces, en ese sentido, me voy a atrever a hacer un poquito de referencia en base a mi perversión. Yo estudié sociología en Azcapotzalco, en la UAM, pero mi perversión fue la historia. Me formé haciendo microhistoria, trabajando microhistoria, con un equipo que dejó mucha gente regada haciendo ese trabajo. El más famoso de ellos es Paco Taibo, que iniciamos en el CESMO, el Centro de Investigaciones que era el Secretaría del Trabajo, hasta que nos corrieron por salir en una marcha contra la pena de muerte en España por unos condenados a muerte de Franco. La Ley Federal del Trabajo, la redacción actual de las reformas la hicieron directamente los empresarios. Esta Ley Federal del Trabajo, que nace en 1931, la elabora un secretario de Trabajo que viene directamente de ser embajador en la Italia fascista, de Negri se apellida, y hace la primera redacción. ¿En base a qué? A copiar el Código del Trabajo de Benito Mussolini, del fascismo. Generalmente decimos fascismo, ¡uy, qué horror! ¿Por qué? El fascismo tiene una característica, sobre todo en la época antes de perder la guerra, y antes de que se descubrieran los campos de exterminio. El planteamiento del fascismo era controlar a la población a través de grandes corporaciones, que son los sindicatos patronales, sindicatos obreros, y que las políticas públicas sean tomadas por el Estado y pasadas como correa de transmisión a la población en general. Pero para garantizar la participación en los sindicatos, es sindicato obligatorio, si no estás en un sindicato no trabajas, y 2, mecanismos de control sobre los sindicatos. Debes controlar al sindicato. No es extraño que antes de la Ley Federal del Trabajo pudiera haber en una empresa 2 o 3 sindicatos. Después de la Ley Federal del Trabajo del 31 solamente puede haber uno. Nada más. Y los demás despedidos. O te sumas. Pero además hace falta más elementos, además de los mecanismos de control y la represión cuando es necesario. Las prestaciones sociales. El Código del Trabajo de Benito Mussolini, el de Hitler, el de Franco, que son parte del modelo, tiene una serie de prestaciones como derecho, beca a todos los chavos por ser chavos, seguro contra accidentes, beca a los viejos, expropiación de todos los centros comerciales sin indemnización. Y en el caso del trabajo, el número de accidentes de trabajo establecidos como causa de accidente de trabajo crecen, aumentan. Los días de vacaciones, vivienda, etcétera. Pero son mecanismos que tienes que tú conceder, en este caso el Estado, para poder mantener los mecanismos de control. Y llegamos al colmo que en la Cámara de Diputados, a la hora de discutir el decreto para la formación del Departamento del Trabajo, se lanza todo un discurso. Ezequiel Padilla, que venía de ser embajador en Italia en el 32, a favor del fascismo. Y el fascismo es la forma de cooperación de clases, ya no queremos lucha de clases y los grandes corporaciones vinculados, bla, 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 y en Italia por delante, y termina con gran aplauso. Ese es el origen. Y ahí nacen los primeros contratos de protección. El primer contrato de protección establecido como tal en base a las leyes, a la nueva ley, son los sindicatos de la cervecería Cuauhtémoc. Es el primeritito. Y la primera aplicación de la Ley Federal del Trabajo es contra el contrato colectivo del ESME, porque había un artículo transitorio que decía, se puede aplicar a los contratos colectivos un recorte de prestaciones al piso de la ley a petición de los empresarios. Y al primero que se abrocharon fue al ESME. Y lo hizo el secretario de Trabajo de la época, que luego fue presidente y que además era el responsable directamente con Calles. Esta ley, que sirvió para establecer el mecanismo de control, evidentemente tuvo sus bajas. Necesitaban conformar un mecanismo especial, es decir, una corporación sindical para mantener el control. Y lanzan la propuesta de formar la CTM. La CTM nace de una idea de Cárdenas. Cárdenas
por qué llegó a presidente y por qué ganó la confianza de Calles. Porque en el 24, cuando era el jefe de zona militar en la parte de Tamaulipas, había una huelga petrolera, salen en marcha, y la orden que recibe Lázaro Cárdenas es: tienes que detener a como de lugar esta huelga y estas manifestaciones. Forma a los soldados, da la orden de carga, hay una masacre de trabajadores alijadores, los que cargan los empacadores y los petroleros, y rompen la huelga y se empieza a conformar como un posible candidato leal a Calles. La CTM se le desbarata a los 6 meses de haber sido formado, se salen la mayoría de los sindicatos. Y entonces empiezan los mecanismos de coerción, de violencia, de retoma de los centros de trabajo y las modificaciones a la ley, porque los trabajadores iban encontrando rendijas por donde colarse para poder ejercer su derecho a la libertad sindical, que era el centro. Si no hay libertad sindical, no tienes mecanismo de defensa y el patrón puede hacer lo que le dé la gana. Esa reforma, la más importante, se da en el 70 y que dicen: queremos una nueva ley mangos. Retoman la del 31 y hacen modificaciones. Y vuelve a haber resquicios por donde nos colamos. La de los 70 es mi etapa heroica. Tenía su edad, entonces me atrevía a mucho más cosas de las que ahora ya me canso. Y después de la famosa insurgencia sindical, vienen las reformas laborales, otra vez, para tratar de cerrar candados. Ahí aparece como única forma de reconocimiento jurídico la toma de nota. ¿Sí? Cuando le quitan a las coaliciones el derecho a emplazar a huelga, porque hubo una época en que lanza la consigna el propio Fidel Velázquez de aumento del 20% o huelga general. Evidentemente ningún sindicato de la CTM estalló la huelga, pero los que estábamos organizando desde las bases a los sindicatos, logramos tomar parasindicalmente algunos sindicatos y estallamos la huelga. Y en los que no reconoció el sindicato, no quiso hacer la labor, fue por coalición. Entonces reconocen que la coalición es una figura incómoda y la cortan, y ahora ya no se puede establecer. Y la toma de nota es el acta de nacimiento. Sería equivalente que ninguno de ustedes tiene derechos humanos, aunque hayan nacido y hayan crecido, si no tienen su acta de nacimiento. Bueno, no existen los derechos laborales de un sindicato si no tiene su acta de nacimiento, que es la toma de nota, que es el mecanismo de control. Te quiero eliminar, te quito la toma de nota, es decir, no te doy reconocimiento a tu comité sindical, no te doy reconocimiento a ti. Se establece que el secretario general es el único que puede firmar, es decir, establecen que es el dueño del sindicato, y muchos sindicatos independientes caen en la trampa. Y democráticos, porque el secretario general se convierte en jefe. Y entonces ahí ves penosamente, ¿y usted qué opina, compañero? No sé, voy a ver qué dice mi líder. Uy, es de los sindicatos, buena onda. No, pues voy a consultar con mi general. ¿Cuál general? Pues el secretario general. Uno está pensando Zapata, Villa, está. No, con mi general, mi secretario general. Y desde los 80s encontramos rastros de financiamiento del Fondo Monetario Internacional para promover una reforma laboral. Desde los 80s. En los 90s tuvimos en la mano el documento, las cartas con las cantidades exactas. ¿Qué es lo que les preocupa? Si tienen la ley a favor y si no, lo aplican a través de los contratos colectivos de trabajo, que aún les sigue saliendo muy cara. La ley les sigue saliendo muy cara. De todos los despedidos, no creo que demande el 1%, pero del 1% que demanda, ganan las demandas. Entonces, ¿qué quieren los patrones? Encontrar mecanismos para abaratar los despidos. ¿Y cómo lo hacen? Pues nuevas formas de contratación y limitar los salarios caídos. Ahora, si te corren de manera injustificada, es decir, el trabajo es un valor social. Si no trabajas, no tienes una manera honesta de llevar dinero a tu casa. Bueno, por lo tanto, no tener trabajo es un atentado social a la integridad de tu vida y la de tu familia. Entonces, si alguien te corre de manera injusta, porque además hay una serie de criterios por los cuales te pueden correr, si llegas borracha a la chamba, si te peleas, si te robas los plumines y las engrapadoras, poner un ejemplo, si no eres de confianza, eres mentiroso, si no obedeces las instrucciones, pero si tú cumples todo eso y tu trabajo es correcto a la norma, no te pueden correr.
Y si te corren y te reinstalan, el que cometió la falta es el patrón y tiene que pagar los salarios caídos. Si te corre y te hicieron el antidoping y llegaste Pacheca y te llevabas Pacheca todos los días, pues era difícil que te defendieran. Entonces no te toca nada. Todos los patrones corrían a lo pendejo, no establecían de veras los mecanismos para meter a su compadre, a su cuate, o simplemente para controlar los movimientos internos dentro de las fábricas, y tenían que pagar muchos salarios caídos. Todo lo que quieren es acortarlos. La gran discusión, ya antes de cerrar el micrófono para iniciar mesa redonda, que supongo que podremos intervenir varias veces, más chiquitas, está en la gran discusión entre transparencia y rendición de cuentas. El PAN está lanzado a favor de la transparencia y rendición de cuentas. ¡Madres! Hay una confusión que nos están haciendo caer. El PAN está promoviendo rendición de cuentas. Pues sí, los sindicatos democráticos entregamos cuentas. Y los charros pueden entregar cuentas, porque lo que se roban no entra en la contabilidad, es lo que reciben por debajo de la mesa por vender contratos, firmas, por vender protección a las empresas. Entonces no les importa tanto. Les preocupa a los charros porque esa ley permitiría tener un auditor en los sindicatos y es un mecanismo más de intervención del Estado. Pero el PAN, que está hablando de esto, lo que no quiere es transparencia, porque transparencia significa conocer todos los documentos públicos, hacerlos públicos, es decir, los contratos colectivos, los registros de sindicatos, que es el primer mecanismo de protección que tienen los patrones para que un sindicato independiente no intente quitar al sindicato charro, porque para hacerlo tienes que demandar al sindicato charro, y si es secreto, pues primero lo encuentras. Dos, ya que lo encontraste, tienes que decir, yo voy a administrar ese contrato porque la gente mayoritariamente me escogió a mí, y si no conoces el contrato, no puedes demandarlo. Entonces, el PAN y la derecha no está buscando la transparencia, está buscando la rendición de cuentas, que no es nada grave, pero sí meter a un auditor. Es decir, eso permitiría la entrada de un auditor. Y le paro porque ya me tiene mucho rollo, muchas gracias, espero seguir interviniendo. Marcos. Bueno, muchas gracias. Tenemos bastante tiempo para esta mesa, pero sí, primero sí nos gustaría que se desarrollase sobre la base de una primera intervención de los compañeros para introducir el tema, después generar una discusión, ¿verdad?, en la que participemos pues todos, ¿verdad? Entonces, para que sea más dinámico y más, sí. ¿Cómo dices? Bueno, perdón, sí, me faltaría presentar al compañero Marcos Tello. Él es actualmente coordinador de investigaciones en la Universidad Obrera de México, que es prácticamente pues la institución de investigaciones y de formación de trabajadores más antigua de nuestro país. Fue formado en los años 40, 36, dentro de los cuales estuvo Vicente Lombardo Toledano, y bueno, tiene una larga tradición también de, digamos, resistencia y de apoyo a los trabajadores y sus luchas. Y bueno, Marcos es investigador, antropólogo, sociólogo, ha hecho muchas investigaciones sobre la condición del trabajo en México, y además de eso pues es un militante dentro de las organizaciones sociales en el país, y por lo tanto muy enterado de las cuestiones que tienen que ver con estas reformas que quieren llevarse a cabo ahora. Habíamos dicho que seguiría Quetzalcoatl. Entonces, hacemos así, ¿verdad? Que sea una primera presentación de la temática y después tratamos de llevar a cabo la discusión. Buenas tardes, o creo que todavía, sí, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación de Marcos, de Celia, el placer de estar aquí en la mesa con los compañeros, la asistencia de ustedes, porque sé que sin la asistencia de ustedes este foro no tendría eco, y la idea de venir a platicar un poco sobre la reforma laboral
es tratar de dar una versión que no ha sido difundida. Nos han manipulado a través de los medios masivos de que esta reforma laboral es una reforma necesaria, es una reforma que generará empleos, es una reforma que implica la tutela a los jóvenes, al trabajo de mujeres, y un sinnúmero de comentarios que vienen fundados en la exposición de motivos de la reforma y que no le han dado pauta a sectores no convocados a la discusión para ser escuchados. Por eso llevo 2 o 3 semanas que a donde me inviten voy. Es un foro en el que uno puede tratar de aportar algunas ideas sobre un discurso que no se ha dicho. La insensibilidad de quien ve al derecho del trabajo, o no ve, mejor dicho, al derecho del trabajo, como la suma de los esfuerzos históricos de los que nunca han tenido nada, más que sus manos para llevar comida a los suyos y para luchar con millones de personas, trabajadores, que como él no poseen más nada. Se hace sentir en la ligera y cínica argumentación de la exposición de motivos, que busca justificar una necesidad de modificación a la Ley Federal del Trabajo. Reforma que, acaba de decir, se ha implementado desde hace más de 30 años. En un primer momento la reforma fue una reforma de facto, pero la reforma también es una reforma legal, la que se ha venido dando. Una reforma que no ha sido legislativa, pero que sí ha sido judicial a través de los criterios de interpretación de la autoridad. Claro, esta reforma, con la complacencia de quien debiera vigilar el debido cumplimiento de la norma laboral. Una norma que de su origen se establece como tutelar. Hoy en los umbrales de los que se ha denominado teóricamente como la crisis del estado de bienestar, pretenden legitimar en forma legislativa lo que hasta ahorita era ilegal. En esta danza de intereses mezquinos, los que dicen que nos representan se han olvidado de la sujeción moral que tienen con el pueblo. Ese pueblo al que se deben, ese pueblo hoy olvidado, despreciado, a esos millones a los que se les está robando el presente y el futuro. Un futuro que han vendido a bajo costo, tan barato que de pensarlo no solo da miedo, también produce asco. La ley es tan solo un instrumento para la realización de la justicia, no es el fin con ello. Y es por ello que hoy más que nunca debemos buscarnos aproximarnos a la realización de la justicia. Y esto me permite decir que no es necesario pensar exclusivamente en la norma. Es difícil entender que las necesidades que tenemos los trabajadores en nuestro país son las mismas necesidades que se tenían cuando se estableció la Ley Federal del Trabajo. Esta reforma que se está presentando es una reforma explorada ya en otros territorios, como es el caso de España, y que a decir no es una reforma que va a traer buenos frutos. La reforma del año pasado en España, la reforma de Italia, la reforma de Portugal, de Grecia, de países europeos, era también un indicio de nuestra reforma. Y nuestra reforma laboral, señores, será también el modelo de reformas laborales en otros países. Este principio de la globalización también nos implica como clase trabajadora. Mi primer parte es analizar esta exposición de motivos, que como ya dije, además de ligera, es cínica. Antes se buscaba establecer mecanismos de justificación nacionales en torno al principio de soberanía.
Actualmente vemos que en la exposición de motivos, los fundamentos básicos que conllevan a esta justificación los encontramos en los organismos internacionales. Dice Calderón, la realidad y las condiciones que dieron origen a la Ley Federal del Trabajo de 1970 son completamente diferentes. En efecto, son diferentes, pero eso no implica que en materia substancial las contradicciones que existían anteriormente no sean contradicciones que se han agudizado. El ejemplo lo tenemos en las cifras. México presenta actualmente 52 millones de pobres, 22 millones de personas en pobreza extrema. En efecto, han cambiado las circunstancias, se han vuelto más dramáticas. La Organización Internacional del Trabajo, en el informe 2012, ha señalado que como consecuencia de la crisis del 2007-2008, se ha perdido a nivel mundial más de 50 millones de empleos. Empleos que no han sido o no han podido generarse. Esto implica que estamos frente a una competencia o un problema general del desempleo. Ya lo comentaban aquí, que el desempleo tiene connotaciones que no son exclusivamente sobre las condiciones de trabajo. Pareciera que el costo de una reforma laboral, de la competitividad que le corresponde a la empresa, ahora se le traslada a el trabajador, a costo de sus prestaciones y de su estabilidad. Esta propuesta violenta observaciones, voy a mencionar una, la Observación General 18 de los Derechos Humanos, emitida por el Comité de Derechos Económicos y Sociales Culturales de la ONU, ya que impone a los estados como elemento esencial el deber de respetar y garantizar la estabilidad en el empleo, situación que la propuesta, a decir de Calderón, generará más empleos, pero no dice de qué calidad. De tal forma que los trabajadores no sean privados de sus fuentes laborales sin causa justa y suficiente. El proyecto de reforma establece no nada más diferentes modalidades de contratación que implican contrataciones temporales, sino extiende las causales de despido, hace el despido más barato, pero como si fuera poco para el trabajador, los costos de la incapacidad de impartir la justicia rápida y expedita que corresponden al Estado, se los cobra también al trabajador. Al poner los límites para el pago de salarios caídos y los límites también de la indemnización que antes se establecía bajo un salario integrado y actualmente se establece como un salario, el último salario que percibía el trabajador, salario base. Señalaba Calderón en la exposición de motivos que los países que integran el grupo de los 20 en su documento de conclusiones señalan la necesidad de generar empleos. Esto ha sido una recomendación permanente desde la Carta de Compromiso suscritas por el gobierno mexicano en la década de los 80 y que era una reducción de la masa burocrática, la no intervención del Estado, sino dejar al libre juego del mercado la imposición de salarios. Esto es, habla de una clara desregularización del Estado, de una falta de responsabilidad de las obligaciones primarias, que era vigilar la tutela. La generación de empleos ahora ya no es una situación que le compete al Estado, es una situación que pareciera que le compete a la clase trabajadora. La creación de empleos, que dice Calderón se generará con esta reforma, es falsa. Él señala que gran parte de los trabajos que se encuentran actualmente se encuentran en la economía informal. Si teniendo una norma que me exige dar los enteramientos de la seguridad social y que es responsabilidad del Estado a través de la inspección del trabajo, la vigilancia, y se descaradamente dice que es muy baja la cantidad de trabajadores formales y que con esta ley va a permitir el avance a la formalidad de los trabajos informales, es claro que él está reconociendo, en primera, el incumplimiento de sus obligaciones en la toma de posesión, porque dijo cumplir las leyes que emanaban, las leyes vigentes, y la otra, la incapacidad que tiene el Estado de poder sumar los trabajos informales al trabajo formal. Si antes yo tenía un esquema legal que me exigía dar de alta al trabajador, respetarle la garantía de estabilidad,
y no lo cumplía. Ahora que esas actividades que eran ilegales se legalicen, se presume que se generarán trabajos formales. Es de lo más absurdo. Y es absurdo porque esta reforma, que les digo que ya va a la par, ha creado un ambiente de determinismo. Ustedes le preguntan a una persona que no tiene trabajo o que trabaja nada más por salario, que no tiene seguridad social, que no tiene jornada de trabajo, que no tiene horas extras, le preguntan, ¿sabes que ya no vas a tener posibilidad de un contrato por tiempo indeterminado? Ya no vas a tener tiempo de descanso, ya no vas a tener séptimo día, ya no vas a tener vacaciones, prestaciones sociales, antigüedad. La gente le dice, no las tengo. A decir del INEGI, solo del 12 al 14% son trabajadores que trabajan con prestaciones sociales. Cuando estamos hablando de una base más o menos de 75, 80 millones en edad productiva. Le decimos a esas personas que ya no las va a ver. La gente ha vivido los últimos años sin prestaciones. Lo que no he entendido, y por eso creo que es importante el foro, es que estaban en la ilegalidad. Al aprobarse las nuevas formas de contratación, el despido a decisión del patrón, este concepto que le han llamado a través de un eufemismo productividad, que en realidad son costos del trabajador, la capacidad que ya tenía el patrón de definir la estancia o no en la relación de trabajo. Comentaba Jorge, del universo de despidos que existen, es el menor número el que llega a ir a un juicio, porque existen las listas negras. Y cuando se llega a un juicio, las negociaciones son al 50% sobre los derechos del trabajador, que a decir de la propia ley son irrenunciables. Y que en términos estrictos no se renuncia, pero se desiste de la acción, que para el caso material es lo mismo. Y que ya llega el trabajador solo con la posibilidad de obtener el 50% de lo que no tenía derecho a renunciar. Es perversa la forma como se han manejado los datos, porque esta parte del reconocimiento de ilegalidad no va a llevar a generación de empleos. Lo ha dicho OIT, la flexibilización no conlleva la generación de empleos. Nuestra economía, para ser atractiva, no se requiere nada más de que sea a costa del trabajador. Nuestra competencia aquí en Latinoamérica con trabajadores de Argentina o Brasil que tienen 3 veces mejor nivel de vida, porque el salario es en el caso de Argentina es más de 3 veces el salario mínimo que en México. Hay una inadecuada también apreciación cuando se señala que la política laboral que protege a los trabajadores también debe traducirse en un mayor nivel de productividad, que es sin duda la vía para elevar los ingresos y el bienestar de los trabajadores. En los términos en los que se plantea la reforma, la productividad corre a cargo de la valoración del patrón. Y esta valoración también establece los mecanismos de despido. Un despido que antes estaba sujeto a ciertas condiciones. Con la reforma, no nada más le están dando la posibilidad de una contratación rápida, económica, sino también de un despido rápido, fácil. Sobre el trabajo de mujeres, que a decir es necesario tutelarlas, yo me permitiría decirle que las mujeres ya somos mayores de edad, que las mujeres lo que queremos es que se nos reconozca un espacio de igualdad, no que nos vengan a tutelar. Ese concepto creo que ya pasó. Creo que sí es necesario establecer una protección, pero una protección real. En ese momento histórico en el que podía avanzarse en estos esquemas de género, se reduce a hablar del acoso y a hablar del hostigamiento, sin que se vincule en materia procesal para cerrar en realidad la dinámica de cuando estamos hablando de un acoso, porque la carga de la prueba se extiende a la víctima. No se establecen mecanismos, se extiende a la víctima. ¿Cuántas mujeres no hemos sido acosadas? Y por la vergüenza social que implica,
nos quedamos calladas y preferimos renunciar. Y el acoso no implica nada más a las mujeres. 3 de cada 7 hombres han sido acosados en la vida laboral. Olvida y obvia el trabajo doméstico, un trabajo que mayoritariamente también es un trabajo femenino. No retoma el trabajo de las comisionistas o las vendedoras por catálogos, otra oportunidad más que se le va al presidente Calderón de tratar de reivindicar su supuesta preocupación por el trabajo femenino. Pero a descaro de la Secretaría del Trabajo, ella dice: las mujeres podrán insertarse en la modalidad de contratación por hora, porque así pueden asumir su carga de trabajo en el hogar e incorporarse y obtener ingresos económicos. Las mujeres, a decir de OIT, es el sector más afectado porque son las que asumen socialmente la carga laboral en el hogar y aparte la necesidad del trabajo productivo o el trabajo económico hacia afuera. Presentan 2 jornadas, un mayor desgaste. En el 2009 hubo una campaña de OIT para tratar de revalorizar el trabajo femenino en el hogar. Hemos dicho, o se ha dicho por la OCDE, que los mexicanos son los que más trabajan, pero trabajan más las mexicanas. Estas nuevas modalidades que implementa, como es el trabajo por capacitación, el trabajo a prueba, el trabajo por hora, son modalidades que llevan consigo a una mayor precarización que ya vivimos, pero que actualmente vivimos en carácter ilegal. Es un abandono. Yo considero que es necesario preguntarnos si necesitamos una reforma. Habría que ver si podemos voltear a ver y presumir que cumplimos con la ley. Primero tendríamos que tener la experiencia de una ley que se cumple. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ustedes pueden encontrar, abrir la página, tiene más o menos 400 inspectores del trabajo a nivel nacional, cuando son más de 120,000 empresas de carácter federal que tienen que hacer las inspecciones para ver si se está dando cumplimiento. La reforma también, y no nos hemos detenido mucho en eso, pero va a ser el gran negocio de los abogados, habla de certificar. Esta certificación, que era una obligación del Estado, se va a trasladar al sector privado. Y aquellos grandes despachos que eran despachos laboralistas, ahora serán despachos certificadores, porque va a ser el gran negocio. Ya ni el Estado está queriendo asumir sus obligaciones que en el contrato social se habían establecido. Esta reforma, muchachos, es una reforma que nos compete a todos. ¿Por qué? Porque quizá ahorita ustedes no se ven, pero llegará un momento que se van a hacer pasita. Nos haremos viejos. Y se nos está negando la posibilidad de que ustedes puedan diseñar un futuro. Sabemos que los teóricos hablan que estamos en el momento de las incertidumbres, que las estructuras ahora son líquidas y que es difícil sostenerlas. Pero la realidad de todos ustedes no es una realidad en la que pudiéramos prometer algo. En la generación de los compañeros que estamos aquí, a los 20, 25 años se nos decía: estudia y tendrás mejores condiciones, tendrás una vida mejor que nosotros. Es la gran promesa de los padres por lo que ustedes vienen aquí a la escuela. Resulta que las personas que mayores estudios tienen son las personas que menos posibilidades tienen de insertarse en los mercados de trabajo. Entre mayor instrucción, menor perspectiva de trabajo. Y eso tiene implicaciones fuertes, porque ustedes van a quedarse en sus casas terminando la licenciatura porque no encuentran un trabajo. Y porque igual algunos de ustedes pasarán a estudiar una maestría de esas del CONACYT porque tienen beca, no porque les interese tanto, y terminando tampoco van a poder encontrar trabajo. Pero eso inmediatamente les implica, pero también a futuro, porque el no tener trabajo no van a poder tener los requisitos legales que exige la ley para que ustedes puedan contratar sus pensiones. Habrá un momento en que la carga social de esta reforma la vamos a estar viviendo, como es el caso de España, como es el caso de Grecia, como es el caso de Portugal, como es el caso de Inglaterra, como es el caso de Noruega.
Yo solo me quedaría, lo que hagamos o no hagamos en este momento va a repercutir a un futuro. Muchas gracias. Me gustaría que en caso de que haya, no intervenciones, pero sí pregunta o duda, que quieran aclarar algún punto de los expositores, me parece que tenemos tiempo suficiente para que, si se es breve, se puede pues incluir dentro de lo que dice cada quien, ¿no? Bueno, entonces, pues como habíamos establecido este orden, entonces seguiríamos con el profesor Armando Rendón. Al final, Quetzalcoatl nos plantea el problema, la solución al problema planteado. Y yo soy muy escéptico de lo que se puede hacer. He estado siguiendo, desde que se presentó la iniciativa, muchas actividades que se han realizado en contra de la reforma. Hay dos tipos de acciones que veo: una enorme cantidad de foros, principalmente con abogados, laboralistas, con dirigentes también sindicales, y algunas movilizaciones de masas. He estado más o menos calculando la asistencia a esas movilizaciones. Yo veo en general un descenso en la movilización, en varios movimientos que se han activado desde el proceso electoral para acá. Y hay que matizar algunos de los participantes. Primero, la UNT, que agrupa al mayor número de sindicatos, prácticamente no ha movilizado a sus bases. Hay otras organizaciones sociales que sí han estado activas, que no son de carácter sindical, organizaciones del movimiento urbano popular, organizaciones de campesinos, etcétera. Por ejemplo, el Frente de Defensa de la Tierra, de Atenco y otras regiones. Y el movimiento estudiantil, yo soy 132, etcétera, que no están directamente involucrados en la relación laboral, pero entre los que sí están involucrados, que pertenecen a la Unión Nacional de Trabajadores o al Frente Sindical Independiente como nosotros, del CITUAM, pertenecemos al Frente Sindical Independiente, que ya prácticamente no representa gran cosa. El nivel de participación en el CITUAM es muy bajo, y en general el nivel de participación de los sindicatos para rechazar la reforma es muy bajo. Hace ya, bueno, va a ser el jueves 2 semanas, que podríamos decir que se desinfló el movimiento de resistencia contra la reforma. Había venido bajando en intensidad, y levantó un poquito el 2 de octubre, pero el 29, que hubo el aguacero, la granizada, prácticamente ahí concluyó la curva ascendente que veíamos. Y esto pues nos debe llevar a una reflexión. No vemos a la clase obrera saliendo en defensa de sus intereses, ni la parte organizada ni la parte desorganizada o no organizada. Y hay una estrategia que se interpone en este propósito de impedir que se legisle. La UNT está muy claramente comprometida en una vía de negociaciones parlamentarias,
y estas negociaciones parlamentarias prácticamente han fracasado. El último día en que la Cámara de Diputados aprueba la minuta de la reforma, la fracción de la coalición progresista se dividió, como ustedes lo vieron. Un grupo, el a la izquierda, toma la tribuna, y el otro grupo, a la derecha, digamos, los chuchos, más la gente de Brar, etcétera. Es una ensalada ahí. Había pactado con el PRI de no hacer ninguna manifestación dentro de la Cámara. Sin embargo, se hizo esa toma, que tiene un carácter más simbólico que otra cosa, porque no podía impedir, y con ese espectáculo grotesco que se dio inmediatamente después, la mesa directiva se sube a un balcón ahí, y desde ahí dirige la asamblea, etcétera. Esa división que hay en la fracción parlamentaria de la coalición PRD, PT, MC, es muy inconsistente. Su primera debilidad es que son 130 de 500 y los otros están completamente unificados por varios mecanismos. Si estuvieran unificada esta coalición, pues 130 realmente no tiene posibilidad alguna, no tiene peso numérico, porque todo se somete a votación en lo general y en lo particular, entonces no tiene peso numérico, no puede afectar nada, ni en lo general ni en lo particular. En lo particular quiero decir artículo por artículo. Pero se dividió, y entonces hay alrededor de unos 50 diputados de la izquierda que como nos dicen con toda crudeza los voceros de la derecha, pues ejercen su derecho de pataleo. Una toma de la tribuna no tiene ninguna significación, es espectacular un poquito, y los medios de comunicación la van a denigrar, van a atacar, entonces va a caer bajo el peso de estas campañas mediáticas. No hay posibilidad alguna, quiero concluir de eso, que de defensa en el Congreso de la Unión. Un poco aprendiendo lo que ocurrió durante el mes de septiembre, el Senado busca una salida, va a abrir las negociaciones, va a escuchar a todo mundo, según esto, y van a ir representantes. Ahorita mismo, hoy mismo, hay gente que Arturo Alcalde, otros que están siendo llamados a la comisión de trabajo para escuchar sus opiniones, etcétera. Días atrás ha habido bloqueos, ha habido concentraciones ahí en el Senado, pero la correlación es igualmente desfavorable. No habrá posibilidad alguna, con una quinta parte de los senadores, de modificar nada, absolutamente nada. Hay un detalle ahí sobre la transparencia sindical que tocaba Yachiquel, que puede ser medio negociada, pero el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex han puesto los términos del problema. En realidad hay que decir que esta reforma es el programa laboral del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, donde están los grandes monopolios. Es el programa de las transnacionales, y con una serie de organizaciones ahí que hacen un papel secundario, Canacintra, Coparmex. Coparmex pues tiene un programa muy reaccionario de siempre. La Canacintra no tanto, pero está sumada a este bloque. Es el programa patronal. Esta reforma laboral es el programa patronal. Entonces ellos han estado exigiendo que también se transparente la vida sindical,
pero como acabamos de escuchar, no es trascendente ese aspecto, porque son varios artículos en relación a la transparencia sindical, pero no tiene ninguna trascendencia porque la rendición de cuentas, que los secretarios generales, lo dice con mucha vehemencia algún compañero especialista en el asunto, ¿no? Es importantísimo que los líderes sindicales sean electos de manera universal, secreta y directa, y que las cuentas de los sindicatos sean transparentes y que todo el mundo las pueda conocer, el patrimonio de los sindicatos, el manejo de las cuotas, en qué se gasta, todo eso, pero sobre todo en el punto de la elección democrática de los dirigentes. Ya sabemos que no hay elección democrática de dirigentes en ninguno de los sindicatos charros, nunca ha habido. Petroleros, por ejemplo, se elige a mano alzada, en medio de la violencia, rodeados de pistoleros, y siempre ha sido así. Pero ¿qué significado le podemos dar a esta cuestión? El PAN y el Consejo Coordinador Empresarial insisten mucho en que se acepte esta parte de la transparencia sindical, pero le fueron a decir antier a la Comisión de Trabajo del Senado que no se podía perderlo más, por lo menos, porque hay una serie de triquiñuelas. Si se modifica en parte el dictamen enviado por la Cámara de Diputados, entonces se regresará si el Senado modifica, tendrá que regresar el dictamen a la Cámara de Diputados y se puede ahí atorar y quedar sin aprobación la totalidad del paquete. Entonces los empresarios le dicen, no vamos a perder lo más por lo menos, aunque no se apruebe la parte de la transparencia sindical, sí queremos la precarización, o sea, los contratos temporales, el pago por hora, todo eso, o sea, el paquete de la precarización. Y eso es lo que va a ocurrir. Bueno, ya en la Cámara de Diputados, los líderes charros, algunos tienen 40, 50 años, del lado del PRI, hay otros del lado del bloque democrático, como Lorenzo Juárez, que tiene 30 y tantos años, 33 creo tiene. Agustín Rodríguez ya va para los 20 y algo, como secretario general, y así. Bueno, lo que quiero, en resumidas cuentas, decir es el sindicalismo mexicano tiene un peso ínfimo en la política nacional. Lo tuvo hasta comienzos de los años 80, tenía un peso enorme, controlaba una parte muy importante de la Cámara de Diputados, del Senado, tenía algunos gobernadores, tenía una cantidad muy considerable de gobiernos municipales, etcétera. Hoy no significa nada. Si la CTM tiene 800,000 miembros, son muchos, probablemente tenga hasta la mitad de eso, 500,000. No está claro por el tipo de registros. Bueno, tiene pequeña empresa, sobre todo pequeña empresa. La gran empresa transnacional, porque Fidel Velázquez desde los mediados de los 90 les abrió la puerta, empezó a aplicar esta política que vemos ahora ya resumida en el proyecto de reforma laboral, de la flexibilización laboral, contratos flexibilizados, sobre todo con las transnacionales, y las transnacionales le hacían cola a Fidel Velázquez para pedirle que se firmaran esos contratos. O sea que ya tiene rato, como lo decían hace un momento. Pero estos contratos vaciaron de contenido al sindicalismo. Y lo que predomina hoy, quizá en un porcentaje que va arriba del 90%, son los contratos de protección y los sindicatos de protección. Además, muchos de los sindicatos
de priistas tienen contratos de protección y sus líderes son líderes que están para proteger a las empresas. Lo que puede quedar como una fuerza democrática pues es mínima, no llega ni siquiera a 2 millones. La otra parte que es importante y que tiene un gran peso, que no es la empresas de manufacturas, son los sindicatos del sector público, sindicatos de burócratas, tienen cierto peso, divididos en dos bandos, por un lado la FESTE y por otro lado la FESEBES. Se ponen de acuerdo, ambos son sindicatos charros. El sector público no va a ser muy afectado en lo inmediato, de manera que no está muy interesado, aunque se han movilizado, y lo hemos visto aquí, el Sindicato Único de Trabajadores del DF, secciones de sindicatos de secretarías federales, etcétera. No está interviniendo prácticamente en esto, el sindicalismo del sector público. Se dice, no hay claridad, probablemente entre un 10, 9%, quizá menos de eso, de la fuerza de trabajo de la población económicamente activa, de unos 48 y algo millones de trabajadores, no tiene sindicato. Perdón, al revés, quizá un 10, 9% o menos tenga algún tipo de sindicato real. De estos, la mayor parte son charros. De ahí hay que deducir lo que representa al UNT, que son neocharros algunos, y otros son sindicatos de veras. Ustedes podrán imaginar la insignificancia que tiene la clase obrera organizada en este país. No hay esa idea del movimiento obrero y tal, realmente no existe, es una noción que pertenece a otra época. Y uno se pregunta, ¿por qué no hay resistencia a esta reforma laboral tan agresiva? No hay. Yo he estado siguiendo por todos lados y ya tomo mis notas, etcétera. Y tengo un escrito largo que no voy a dejarles, no voy a leerlo. Bueno, el caso es de que la clase obrera está derrotada de antemano. En este momento podemos decir eso, concluir con mucha seguridad que la clase obrera ha sido derrotada ampliamente, y ahorita nada más estamos viendo la conclusión de esa derrota que ha llevado ya varios lustros. No hay nadie que hable por ella, no hay nadie que le represente. Esas movilizaciones se hicieron, las de septiembre y lo que va de octubre, sin los partidos políticos de la coalición progresista, sin ellos, más bien contra ellos. Y tampoco el Movimiento de Regeneración Nacional hizo ningún llamamiento a la movilización y no acompañó, aunque vemos naturalmente gente de Morena interviniendo, participando, militantes de base, pero lo que es el Movimiento de Liberación, de Regeneración Nacional no se movilizó en el país, no fue convocado. De tal manera que estos segmentos que sí se están movilizando, pues ellos sí tienen mucho mérito de salir en defensa de los intereses de los trabajadores. Habría que preguntarse ¿por qué? ¿Por qué? Ya apuntaba algo Chiquel hace un momento. Quizá el hecho de que 14 millones o más de trabajadores son informales, más 2,5 o más de desempleados totales, más tal vez 3, 4 millones de campesinos que no tienen organizaciones propiamente sindicales, etcétera. El resto son organizaciones fantasmas. Entonces la clase obrera no está en esas relaciones formales de trabajo.
y entonces no está regulada por la ley, entonces es absolutamente indiferente a la ley. La precarización avanzó ya desde hace tiempo. El despido barato, que ya se impuso en Europa hace mucho tiempo, es el contrato de primer empleo, que también, pero el contrato de primer empleo provocó huelgas generales en Europa y movilizaciones enormes de la juventud y de los padres de los jóvenes con sindicatos. En fin, diré esto para concluir esta parte. El neoliberalismo se ha impuesto y se impone cada vez más en el mundo entero. El empleo formal y con prestación, etcétera, es prácticamente un privilegio, es cada vez más raro. Y el neoliberalismo como modo de dominación domina desorganizando. En el país los estratos de la clase trabajadora están desorganizados y lo que está organizado, como les decía, es muy poco significativo. Lo que realmente puede oponerse al neoliberalismo es mínimo, es demasiado pequeño para poder tener un efecto. Y el contenido de esta reforma laboral va a acentuar eso, una desorganización completa, el desmantelamiento de las relaciones contractuales, el trabajo pactado entre dos partes. Eso pues va prácticamente a desaparecer. Claro, no van a desaparecer del todo los contratos, sobre todo en el sector público en algunos casos. La fuerza de trabajo va a quedar completamente desregulada. Al inicio de esta charla Jorge mencionaba un hecho que fue muy significativo y que nos marca el cambio total de época. En 1926, las leyes fascistas corporativizaron la fuerza de trabajo, lo integraron a la empresa, los patrones, se quiso integrar también a los patrones a los mismos sindicatos, fracasó. De todas maneras, los sindicatos quedaron totalmente integrados, un solo sindicato por rama económica, los textileros, los ferrocarrileros, etcétera, un solo sindicato para todos, sindicalización obligatoria y todos organizados desde un ministerio de corporaciones. La era del corporativismo pasó, el neocorporativismo está en este momento a punto de ser liquidado en el caso mexicano. La clase obrera está totalmente desorganizada y vencida, y entonces se impone un nuevo régimen de dominación sin obstáculo. Entonces, ¿qué hay que hacer ante esta situación? Bueno, entonces democraticemos el micrófono. Sí, buenos tardes, días, tardes. Disculpen por haber llegado deprisa. Tenía yo una confusión con la hora y había hecho otros compromisos. Gracias a todos y a todas por estar aquí, por la invitación para platicar sobre este tema de la reforma laboral. Yo quiero plantear algunas ideas como punto de partida, todas son polémicas, pues esto es polémico, en parte no hay opiniones cerradas en la coyuntura histórica que estamos viviendo o visiones que hayan resuelto los problemas. Es un terreno de disputa. La discusión misma es un terreno de disputa, la historia es ese terreno de disputa, donde los contendientes que a veces se creen aplastados renacen como por milagro, así como cuando nadie le daba un 5 por Andrés Manuel, renació no por sí mismo, por la situación histórica general, pero digamos todo tiene que ver con este proceso de disputa. El proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados no es un hecho coyuntural, tiene que ver con una nueva etapa
de lo que es la regulación de la relación laboral y la regulación de las relaciones sociales. Una ley de este tipo se corresponde con grandes periodos de orden laboral, industrial, pero también de orden político. No hay razón para pensar que esta ley pueda modificarse como cuando uno modifica los calcetines que trae, pues son leyes hechas para perdurar, son trazos de largo plazo. Esta ley se corresponde con un régimen político particular. No es necesariamente el viejo régimen, se corresponde con lo que nosotros llamamos el nuevo régimen. Con esta transición que formalmente arranca en el 2000 hacia el nuevo régimen. Esta ley no puede transformarse sin un cambio de régimen, o no puede echarse abajo en lo sustancial sin un cambio de régimen. ¿Cuál es el régimen que hoy estamos viviendo? Si nosotros hacemos una comparación con el régimen que conocemos como priista, y si hacemos una comparación del régimen priista con lo que conocimos como porfiriato, para no ir más lejos, vamos a encontrar que el régimen porfirista evolucionó perfilando muchos de sus rasgos autoritarios, de sus rasgos demagógicos, para dar lugar, el término es impreciso, a una especie de neoporfirismo. La Revolución Mexicana rompió la inercia de la dominación extranjera. El propio Andrés Molina Enríquez reconocía a principios del siglo XX que la clase dominante en este país, o el sector dominante, eran los extranjeros. Él hacía ahí toda una clasificación. Y esto lo decía a partir del poder político y del poder económico real. José Luis Eseña explica esto en términos estadísticos. Hoy, esta inercia que fue rota en el porfirismo y dio lugar a todo el proceso de industrialización, de surgimiento de una cierta plataforma industrial de servicios financiera, hoy la inercia del porfirismo es la que domina. Nuevamente el capital extranjero controla las principales fuentes de riqueza del país. Este es un elemento fundamental, pues la reforma está hecha, como ya se dijo, para beneficiar a estos sectores, a los grandes capitales extranjeros, a las multinacionales, algunas de base mexicana, como Telmex, como el grupo de Baileres o el grupo de Olegario Vázquez Raña, etcétera, etcétera, 32 grupos empresariales. Si nosotros analizamos la propuesta de tránsito hacia el nuevo régimen, vamos a encontrar dentro de los partidos de la derecha una propuesta que tiene que ver con la liberalización del régimen. Es lo que llamamos neoliberalismo, no es la democratización del régimen, es destruir todo un conjunto de figuras que se llama luego de manera sumaria corporativas, para introducir relaciones de tipo particularizado, no ciudadano, particularizado. No individualizado, porque el individuo es más grande que el ser particular, pues. Son relaciones particulares, lo voy a explicar muy rápido. Un elemento central dentro de la ley es la destrucción de la organización de clase. Las clases se agrupan en términos corporativos tendencialmente, y la instauración de relaciones ciudadanas o de relaciones entre particulares. Por eso también se retira la tutoría del Estado. Esto tiene que ver con un nuevo régimen donde los sujetos se enfrentan sin mediaciones suficientes. No desaparece la regulación, es una nueva forma de regulación social y de regulación de
de las relaciones laborales, pero este elemento es fundamental. Un objetivo de esta reforma es desaparecer la organización que hemos llamado corporativa. Son corporaciones, es cierto, los trabajadores se agrupan en corporaciones, ¿no? Eso, y los patrones también, pues, ¿no? Y se le da prioridad a las relaciones particulares, relaciones entre el patrón y el trabajador, sin mediación del sindicato y sin mediación estatal como la conocíamos antes, sin esta mediación de tutor. Pero bueno, creo que no puede haber democracia en los sindicatos si no hay cambio de régimen. La izquierda no ha sido tampoco muy democrática, la derecha tampoco, pues esto lo tendríamos que platicar en otro momento, pero no va a haber democratización de los sindicatos en un sentido generalizado, no va a haber transparencia en los sindicatos sin una modificación sustancial del régimen actual, sin democratización del régimen. Esto quisiera dejarlo planteado de manera general. Otro elemento importante es que la reforma tiene por objetivo abaratar el costo laboral, reducir el costo laboral e incrementar la ganancia. Este es el objetivo fundamental de la reforma. Esto ilustra el peso que tienen los sectores empresariales y esto ilustra la nueva actitud y la nueva relación que se plantea el Estado con los trabajadores y con la sociedad en general. En este momento podría ser real eso que decía Marx en el manifiesto del Partido Comunista: el Estado se ha convertido en un administrador de los negocios de la burguesía. No siempre es así, o no siempre tiene esta forma, aunque el Estado en lo fundamental representa los intereses de la clase económica dominante, el Estado se ha ido transformando y juega su papel de manera diferente según las correlaciones de fuerzas. Entonces, el objetivo central es la ganancia, reducir el costo laboral. El objetivo no es generar empleos, no es proteger a las mujeres, no es proteger a los jóvenes, no es desarrollar la industria y la técnica y la ciencia nacionales, no es lograr una recalificación progresiva de los trabajadores, es aumentar lo que ellos llaman la productividad del capital, aumentar la productividad de cada unidad que ellos invierten. Esto tiene que ver con una etapa histórica, no es tampoco un hecho coyuntural. En gran medida las reformas neoliberales tienen que ver con todo este periodo que arranca en los años 70 y llega hasta nuestros días. Están motivadas por la necesidad de incrementar la rentabilidad del capital. Privatizaciones de la propiedad pública social, el despojo de los bienes naturales, la transformación de los estados, el incremento de la explotación por la vía del hecho en contra de la ley, etcétera, etcétera, tienen que ver con la rentabilidad del capital, porque el capital presenta una crisis de rentabilidad, particularmente desde los años 70 o desde fines de los años 60. Las propias burbujas financieras están en esta lógica. Entonces, un dato muy rápido, la burbuja financiera anualmente representa 720 billones de dólares, 720 millones de dólares, el Producto Interno Bruto Mundial ronda los 60 billones de dólares, 60 millones de dólares. La burbuja especulativa encontró también ya límites. Entonces, la nueva andanada contra el trabajo tiene que ver con estos límites que se exhibieron claramente en la crisis de 2008-2009, que todavía estamos padeciendo. También este fenómeno llega para quedarse. Entonces, la reforma laboral que nosotros estamos viviendo tiene que ver con reactivar la generación de ganancias. Tiene que ver con el incremento de la explotación. Aquí hay, digamos,
tres formas, ¿no? 2 reaccionarias y una progresiva para aumentar la productividad. Hay una forma regresiva que es la más, podríamos decir, asquerosa. Se aumenta la productividad del capital sin transformar mayormente la base técnica y científica e incrementando la explotación, es decir, alargando jornada de trabajo e intensidad de trabajo, que es un poco lo que está en marcha, pues. No se transforma mayormente la base técnica y científica, producimos telenovelas, producimos llamadas telefónicas y no sé qué otras cosas producimos, pues, ¿no? Esa es la forma, digamos, más regresiva. Hay otra forma que tiene que ver con la modernización de la base técnica, científica y con el desarrollo del incremento de la explotación, alargamiento de fuerza de trabajo, intensidad del trabajo. Esa es la segunda manera, y hay una tercera forma que es modernizo la base técnica y mejoro los derechos de los trabajadores y de la población. Esta última forma está agotada. Incluso en China hay un ajuste que puede ser histórico. China está empezando a reconsiderar una visión de desarrollo montada solamente en la superexplotación del trabajo. Esto tiene que ver con las grandes protestas que se han dado en China en los últimos 2-3 años. Están hablando de un nuevo esquema, pues, ¿no? Que en este caso trataría de ser progresivo, desarrollo de la base técnica, mejoramiento de las clases trabajadoras. Eso no es el socialismo ni es el comunismo, pues con eso vive el capitalismo también. Bueno, esto está ligado a otro hecho. Es muy probable, desde mi perspectiva personal, si revisamos todos los datos que nos da la economía o un cierto sector de economistas, que estamos ante una especie de agonía administrada del capitalismo. O sea, el capitalismo está administrando su muerte. Está tratando de hacerlo lo más largo posible. En ese contexto no hay ninguna posibilidad de generar empleo de manera sustancial, como se vivió en la época anterior a esta etapa llamada neoliberal. Los niveles de desempleo en Europa pueden ser permanentes, ¿no? Cuando la señora Merkel dice 10, 15 años, ilustra un poco la gravedad del problema. En México tampoco, la vacilada esta de que genero empleos recortando o fraccionando los empleos actuales es una vacilada, o sea, es la precarización absoluta, no se genera empleo real, no aumentan las horas de trabajo, pues, que incluso en el contexto actual de modernización tienden a caer. Entonces, probablemente estemos viviendo la administración de la muerte del capitalismo, que puede ser más rápida o más corta dependiendo de accidentes. Una posible guerra con Irán puede ser un gran accidente, pues, ¿no?, que acelere este proceso. En esta muerte o en este proceso de agonía, Estados Unidos juega un papel clave. México ahí juega un papel clave, pues, por la cercanía con Estados Unidos. Yo, bueno, tengo otras cosas, pues, ¿no?, que denunciar de lo que dice Calderón. No solo es Calderón, son todos ellos, pues, ¿no? Es Peña Nieto, son todos ellos, la ley es de ellos, no es solo de Calderón. Toda esta invención sobre que los responsables de la caída del crecimiento en México son los trabajadores es una falacia. Hay suficientes datos. Todo también argumento de que los trabajadores son responsables de la caída de la ganancia también es una falacia. Están ahí las estadísticas, bueno, aquí las traigo, de cómo evolucionaron los ingresos y las ganancias, y vamos a ver que hay una caída vertical del ingreso de los trabajadores, etcétera, etcétera. No voy a detenerme en eso. Yo quisiera entrar al debate de qué hacer, que es muy polémico, pues, ¿no? En México vivimos un proceso de reflujo de 2006 para acá. Hay un conjunto de situaciones muy claras. En México se abrió una nueva etapa de movilizaciones sociales en 1988. De 1988 a 1994 nosotros habíamos tenido un crecimiento sostenido de la resistencia social en México.
Y si ustedes son atentos, particularmente porque estudian estos temas del trabajo, van a encontrar que, digamos, entre el 96, 97, esto se vio desde el 89, la clase trabajadora va a tener un papel central. En este momento que la clase trabajadora insurge como un protagonista central, particularmente en todas estas luchas contra las privatizaciones, contra la reforma laboral, en este momento la mayor parte de estudiosos abandonó a la clase trabajadora. O sea, la clase trabajadora dejó de estar de moda más después del derrumbe o como se le quiera llamar de la Unión Soviética. Entonces, en muchos de los estudios no se ve este protagonismo, que ha sido fundamental en el último periodo. Yo reconozco que hay un reflujo del 2006, se acumularon varias derrotas, el golpe a Tenco, la derrota electoral, la derrota del APO, la derrota parcial de los trabajadores públicos, a pesar de 800, 600 mil trabajadores que salen en la lucha contra la reforma, la ley del ISSSTE, etcétera. La propia lucha contra la reforma petrolera implicó derrota, las derrotas electorales de 2009, que también había que contabilizar, de la llamada izquierda institucional, pues, ¿no? Que había que contabilizarlas dentro del proceso de correlación de fuerzas. La derrota que acabamos de tener en el 2012, en julio, digo derrota, yo no soy partidario de Andrés Manuel, fui a votar por Andrés Manuel, pero era la posibilidad de romper la inercia dominante, esta inercia de la ocupación del país y esta posibilidad al menos de exigirle que cumpliera con su palabra, de no proceder con una reforma regresiva de la Ley Federal del Trabajo. Yo creo que a pesar de esta situación, nosotros deberíamos de valorar aquí dos cosas. Esta reforma laboral debió haberse aplicado en México, cuando menos entre 1999 y el año 2000, que eran parte de los planes iniciales. Es la fecha que no acaba de consumarse. Son 15 años de resistencia, con todo y las debilidades del movimiento laboral y del movimiento social. Esto nos refleja un activismo. Si ustedes contabilizan el desarrollo de la lucha social de 1988 para acá, han sucedido cosas verdaderamente notables. Ustedes tienen 3 fraudes electorales acumulados, ¿sí? 3 fraudes electorales. La evidencia de que la propia oligarquía y este régimen político es vulnerable en el proceso de las urnas, a pesar de que es absolutamente antidemocrático este terreno de pelea. Ustedes tienen una insurrección abierta, que es la del Ejército Zapatista, y otros levantamientos armados, o sea, si le meten cuentas, ¿no? Ustedes tienen una larga resistencia de movimientos sociales, de movimientos laborales, particularmente desde el 89 hay toda una ola de huelgas. El 89 arranca con una huelga de más de 500,000 de trabajadores de la educación. Ustedes van a encontrar a los mismos sujetos peleando a lo largo de este periodo. Un sector liberal progresista, socialdemócrata, que es el que se perfila más en el PRD, Morena, pues en términos de definiciones políticas, van a encontrar varios sectores plebeyos, uno es el EZ, uno son todos estos movimientos sociales. Esto más la crisis ha provocado un acumulado histórico. Este acumulado histórico explica lo de mayo, julio de este año. A principios de mayo, insisto, nadie daba nada por Andrés Manuel. Se produjo una lucha real, el esquema de la oligarquía es que todo se resolvía entre PRI y PAN. Acabó siendo una pelea entre PRI y el movimiento social muy amplio, diverso, que encabezó Andrés Manuel, que estaba peleando la presidencia, la estaba peleando de manera real. Y esto se explica por el acumulado histórico. Si lo explicamos a través de una visión estática del proceso de acumulación de fuerzas, no tenemos posibilidad de nada más que de morirnos. Del movimiento por la paz con justicia y dignidad, que particularmente desde el punto de vista político creo que lo desperdicia mucho su principal dirigente, pero también surgieron movilizaciones y se echaron para atrás. Yo creo que ahorita la situación política del país es extremadamente complicada. Luego tenemos una visión muy superficial del grado de descontento. Los 16 millones de votantes contra el PRI
en particular, no son cualquier cosa. Ustedes hagan un recuento de las resistencias. Tenemos 3 años de SME peleando por mantener su fuente de trabajo. Ayer salió publicado en La Jornada una resolución que le favorece de alguna manera. ¿Qué tuvo que hacer Ebrard en la Ciudad de México? Ebrard es un Peña Nieto de izquierda, pues, ¿no? Desde mi perspectiva personal. ¿Qué hizo? Echarse para atrás con el código de trabajo, que de hecho era la reforma laboral, pues, ¿qué dijo? Mejor que la aprueben en las cámaras y luego la metemos, o sea, la regresamos, la retiro un poco y luego se las regreso, pues, ¿no? Esto tiene que ver con el clima que está viviendo el país, incluso el cómo han estado procesando esta ley, tiene que ver con la tendencia dictatorial del Estado, pero también tiene que ver con estas muestras de descontento. En estas últimas semanas, el 2 de octubre no solo fue estudiantil, salieron muchos grupos a lo largo y ancho del país laborales. Tenemos muestras de movilización en Nissan que no habían dejado de darse desde hace años. Tenemos esto de los trabajadores del gobierno del Distrito Federal que agrupan a más de 100,000 trabajadores, no es cualquier cosa. Tenemos algunas manifestaciones como las que se sucedieron en Michoacán prácticamente los últimos 12 días, donde la mayor parte del tiempo hubo paros del sector educativo, la mayor parte del tiempo. La acción más fuerte fue estos bloqueos que se hicieron a las principales autopistas federales, el bloqueo al puerto de Lázaro Cárdenas, el bloqueo al ferrocarril ese gringo e infinidad de peleas que ahí se desarrollaron. Yo creo que ahorita hay un proceso de discusión, vamos retardados con respecto a la necesidad de enfrentar, pero esta misma reunión tiene que ver con este proceso. La gente en la calle está diciendo, bueno, ¿cómo nos afecta, aunque no sean formales, la reforma o la nueva ley? Porque nos afecta a todos. Y aquí yo quisiera concluir con ese primer entre, porque si no, es un poco compartido. ¿A quién afecta? Cuando yo les planteo que un eje inmediato tiene que ver con la rentabilidad, afecta particularmente a lo que llaman el 10% de los trabajadores sindicalizados con vida sindical, de toda la población económicamente activa. La población económicamente activa son 49.5 millones. El 10% son 4.5 millones o 5 millones que tienen vida sindical, están en sindicatos. ¿Quiénes son esos trabajadores? Mineros, trabajadores de la aviación, petroleros, trabajadores públicos, trabajadores del sector energético, etcétera, etcétera. Es este sector el llamado privilegiado porque tiene contrato y seguridad social. La reforma está destinada a precarizar absolutamente a estos trabajadores. Tiene que ver con el régimen de maquila. El neoliberalismo en México en términos del proceso laboral aparece en 1970 con la introducción del régimen de maquila en algunas zonas de la frontera norte de este país, que es un régimen laboral de excepción, así se reconoció, que no se podía aplicar en el país, que era excepcional por una situación, una coyuntura ahí de apertura de relación económica, y ese régimen es el que se está generalizando, es la base. No hay aquí tiempo para hablar, pero si ustedes revisaran la negociación entre Porfirio Díaz y los textileros en 1906, 1907, van a encontrar que Porfirio Díaz no negaba derechos, reconocía derechos y regulaba, pero algunos de esos derechos se parecen a los que ellos están reconociendo en la actualidad. No hay tiempo, pero ustedes pueden revisar eso, ahí está la historia y los datos, toda la negociación del tirano moderno, pues, ¿no? Yo creo que en México se ha parecido mucho el régimen desde Juárez, pero bueno, entonces va dirigido contra estos sectores, pero también va dirigido contra jóvenes, 32 punto y fracción de millones de jóvenes que salen a la luz a la posibilidad de la vida laboral, etcétera, ¿no? Niños y jóvenes, particularmente 30 millones de jóvenes que ellos calculan aprovechar.
aprovechar en los circuitos de explotación local y en los circuitos de explotación internacional, particularmente el que se abrió en la frontera norte con todas las dificultades que ya tiene. Es aprovechar el bono demográfico. Por eso están orgullosos de que las condiciones laborales son las peores del mundo. Este es un proyecto no solo para México, es para América Latina. La cantidad de jóvenes también es históricamente la más alta en toda América Latina. Pero también está dirigido contra los trabajadores informales. Si cae el ingreso, si la fuerza de estos sectores se debilita más, la precariedad avanza hacia estos sectores. Tenemos un nuevo régimen político de reparto de la miseria. Estos son los nuevos empleos. Se va, para decirlo muy rápido, Peña Nieto necesita 800,000 millones de pesos para su programa de seguridad universal. ¿De dónde los va a sacar cuando el petróleo se ha entregado, cuando no hay recursos, cuando la desaceleración de la economía mexicana está en marcha y es reconocida, cuando la recesión a nivel mundial empieza a hacerse realidad general, más allá de la propia Europa, cuando China baja su crecimiento? ¿De dónde se van a sacar los recursos? Bajando el costo laboral, particularmente del Estado, aumentando los bienes y servicios, aumentando los impuestos, redistribuyendo la miseria, afectando no solo a los más pobres, afectando a este sector de la clase trabajadora que llaman privilegiado, pero también afectando a las capas medias. Mucha de la gente que está aquí sentada se considera capa media. Bueno, van a tener que cooperar para sostener el proyecto de seguridad universal. Por eso las capas medias salieron en las elecciones y salió el 132, que no es pura capa media, la mayor parte es la nueva clase trabajadora, pues sin futuro. A estos sectores los va a afectar para mantener un régimen de control social que se basa en la administración de la miseria generalizada, de los no derechos, que se basa en la destrucción de la soberanía nacional, incluso de la regresión de lo que habíamos alcanzado en los tiempos del PRI, pues, que son deleznables, pero era otra la situación. Entonces, la reforma laboral tiene que ver con esto, y claro que tiene que ver con todos nosotros, y claro que ellos lo entienden, porque tampoco son brutos, ¿no? Yo creo que ellos quieren enfriar el momento para que Peña Nieto llegue el primero, y vamos dosificando, vamos administrando. Por eso se viene la ley de transparencia. Ya están una serie de señoras ahí, señores, discutiendo cómo van a hacer más transparente la oscuridad, pues, ¿no? Tienen que encontrar una fórmula. También esto de los sindicatos más transparentes, que es el aporte de la izquierda institucional, que se orgasma en las cámaras porque se va a discutir un poco de transparencia sin luchar por cambiar el régimen, y en eso son absolutamente inconsecuentes todos. O sea, ellos mismos construyen su derrota, porque en este régimen difícilmente les puedes ganar a estos. Pero eso va a ser su gran aporte, ¿no? Como decía una persona con la que estuve compartiendo hace unos días ahí en la Casa LAM, se puso a platicar todo lo que sufre la izquierda ahí para defender este punto de la transparencia, que nadie puede estar en contra de la transparencia, pues, ¿no? El problema es si esto es viable en el marco de las relaciones políticas y de las situaciones de poder existente. Y el problema aquí, que es fundamental, es la clase obrera, la clase trabajadora, de la que el grueso de ustedes forman parte, aunque tenga otra forma, pues no tengan las manos llenas de grasa. ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir peleando por unos cuantos kilos de maíz, unos cuantos kilos de frijol? ¿Va a seguir siendo carne de clientelas políticas para seguir legitimando a una clase que históricamente ya dio de sí? Cuando me refiero a una clase me refiero a todos, pues, ¿no? Y a las direcciones de todos los partidos. ¿O va a asumir la conducción de lo que queda de este país para refundarlo, para tratar de construir una nueva esperanza, y va a asumir la lucha por el gobierno y el poder? Porque este es un problema de gobierno y de poder. Es un problema de cambiar el régimen y construir otra posibilidad, es un problema de independencia nacional.
de soberanía de derechos. No hay soberanía sin derechos. ¿Qué va a hacer la clase trabajadora? Dejar que los abogados sigan ahí diciéndonos cómo defendemos los 3 kilos de maíz que les podemos arrancar a los patrones. ¿Qué se va a hacer con todo un conjunto de dirigencias moderadas que viven de la administración del conflicto? Que viven de esto han vivido. Y por eso en las cámaras dicen, nos podemos pasar otros 40 años. Hace poco oí a Agustín ahí en una plática que tuvimos en un hotel caro, en un desayuno. Dice, bueno, pues todavía tenemos chance y esto es para largo, sí, porque ellos comen bien. Igual que Escobar, cuando en la Cámara de Diputados se presentó un libro sobre la seguridad social, dice, estamos sentando una piedra para una lucha de 40 años. Sí, pues sí, los senadores y los diputados pueden aguantar 30, 40 y 100 años, pero este país ya no aguanta más.